Hola, buenas tardes. Bueno, ahora abordamos la segunda parte en cuanto a la descripción de la materia de lenguaje en el primer semestre de Ciencias Sociales. Quiero recordarles que el plan era el siguiente. Bien, entonces, en el primer video hemos hablado de lectura, que tiene en la misma unidad una revisión del conjunto de conocimientos que tenemos sobre el lenguaje, con una cortísima situación didáctica sobre ortografía, que es un tema que ustedes conocen bastante. Ahora nos toca hablar entonces de la exposición oral y de la escritura. Quiero comentarles que el tema de la exposición oral lo incluí después de haber participado casualmente de la exposición que hacía un estudiante mío en una materia troncal y sentir que había tantas falencias en esa exposición. Así que por este motivo introduje una muy pequeña unidad de exposición oral. Ustedes saben que para exponer con pericia vale la pena tomar cursos adicionales o hacer búsquedas, ¿no? Y bueno, la exposición oral sirve para mejorar tantas cosas, en particular nuestro trabajo académico. Es realmente una unidad muy pequeña en la que hacemos una síntesis de los elementos que hacen a la exposición oral y de las formas de mantener la atención del público. Así que aquí tenemos un montón de material. Yo quiero más bien presentarles unos rostros que nos hacen pensar en lo importante que es la comunicación, sobre todo cuando viene desde una ética inquebrantable, ¿no? Cuando viene de personas que nos hacen soñar con un mundo mejor. Y aquí les presento, o ya lo reconocen, es Nelson Mandela, el fabuloso líder de África del Sur, que después de haber estado 20 años en prisión, más de 20 años, sale a ser presidente de su país y a no buscar venganza, sino más bien a crear lazos de hermandad, de unidad y de armonía. Este es el líder que me inspira para cambiar el mundo. Ken Robinson es un educador que hace exposiciones magistrales sobre el tema del papel de la educación en el mundo actual, con miras al futuro y su importancia en la felicidad de los seres humanos. Escuchamos una exposición magistral de Ken Robinson y analizamos a través de su maestría cuáles son los elementos importantes en la comunicación oral. Aquí les presento a una mujer que se llama Brené Brown. Es trabajadora social, investigadora, y ella también tiene una capacidad de comunicación oral extraordinaria, por lo que escuchamos y analizamos una de sus ponencias. Hasta ahora no he presentado una ponencia de Richard Dawkins, pero se los presento. Este es un hombre formado en la ciencia dura, experto en genética y en investigación relacionada con la genética. Su libro, El gen egoísta, es muy famoso en la ciencia. Y luego Dawkins decidió incursionar en un campo polémico, pero trascendental para la comunicación con la gente. Quiero cerrar esta parte presentándoles, o más bien mostrando la foto de este hombre al que la mayoría identifica con mucha facilidad. Hitler fue un líder
indiscutible que llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial y al mundo occidental, probablemente a una cifra muy cercana a los 50 millones de muertos, que es lo que esa guerra costó. Su capacidad de oratoria fue uno de los elementos que hizo de un desconocido, casi un pordiosero, un mendigo, un hombre que dormía en los parques de Múnich, a convertirse en el canciller y en el líder de una Alemania que es difícil de creer cuando uno lee la historia, pero ustedes van a estudiar la historia social de Europa, en algunos de ustedes, no sé si todos los cursos, pero entonces es una figura con la que van a tener contacto a través de la historia de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a ni ver ni escuchar nada de él, es casi un genio del mal, pero deben recordar que tenía una capacidad de oratoria realmente impresionante. Bien, entonces con eso me gustaría que empiecen a pensar cuán importante es la comunicación oral y en particular la exposición oral en el campo de las ciencias, pero también en los campos ideológicos, ¿no? En política, en religión, en publicidad, las personas se hacen expertas en exposición oral. Muy bien, vamos a cerrar nuestro trabajo semestral con lo que yo diría es el plato de fondo del curso, que se refiere a escribir. Para esto uso como base un libro fantástico, genial, muy productivo de Daniel Casani, un lingüista catalán, que se llama La cocina de la escritura. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, los pilares de la escritura se pueden identificar como tres, ¿no? El texto, caray, sí, voy a escribir un diario de quinceañera, ¿no? El escritor, es decir, cómo trabaja el escritor y cómo funciona el castellano, nuestra lengua, en forma de escrito. Entonces, sobre el primer tema, el texto, ustedes saben que hay una infinidad de textos, lo hemos visto un poquito en la introducción al hablar de lectura, desde la perspectiva científica o académica, vamos a decir que el texto debe ser muy claro. Y eso se logra con palabras sencillas que todo el mundo conoce, con oraciones más bien cortas que muy largas, y con un lenguaje concreto, con muchos ejemplos, con muchas personas identificadas, con actores claros, con datos, con cifras, con información. Pero existen muchos tipos de texto, ¿no? Y en realidad los tipos de texto responden a las razones que los seres humanos han tenido para escribir. Así que tenemos estas 2, 4, 5 grandes familias. Son los textos personales, como el texto de la quinceañera, ¿no? Cumples 15 años, te regalan un diario. Entonces empiezas a escribir como que hoy lo vi, ¿no? Qué felicidad, me miró, lo miré, etc. La escritura funcional tiene que ver con todos los textos estandarizados que se usan para comunicar, informar datos muy, muy precisos y en general breves. Por ejemplo, la escritura funcional es una invitación para tu cumpleaños, o el parte de matrimonio, o un parte de defunción, o una carta, etc. Luego está el gran campo de la escritura creativa. Este es el campo de la literatura, ¿no? Entonces, he tomado como ejemplo un poema. Vamos a leer textos literarios, pero que van a estar colgados, como les decía, la novela histórica está entre lo creativo y lo expositivo, ¿no? O sea que hay géneros mixtos. Pero la escritura creativa es el campo de la literatura. Y aquí en esta cuarta familia están los textos de la universidad, aquellos en los que se busca exponer ideas con la mayor objetividad posible. Digamos que este es el campo de los textos científicos, pero también los textos periodísticos, porque la noticia busca ser muy referencial, o sea, muy fidedigna con algo que ha pasado de manera objetiva.
Tan es así que las noticias no llevan el nombre del redactor, que es el periódico el que asume la autoría de la noticia, que tiene que ser súper, súper objetiva. Y por último está la escritura persuasiva, ¿no? Aquella que se escribe para influenciar el pensamiento o el accionar de los otros. Por ejemplo, la publicidad, por ejemplo, la propaganda política, por ejemplo, los programas religiosos que buscan mayor número de feligreses, ¿no? O de personas que asistan a una determinada iglesia. Entonces, cuando tú decides escribir, necesitas leer muchos textos del tipo del que quieres producir. ¿Y eso acaso uno lo sabe de nacimiento? Pues no. Entonces, cuando quieres escribir, lees mucho el tipo de texto para poder apropiarte de sus características. Bueno, pasamos del texto al trabajo del escritor. El escritor trabaja con ideas. Esa es la materia prima de la escritura. Y las ideas se plasman, obviamente, a través de la palabra. Ahora, los escritores tienen conocimientos teóricos, conocen las propiedades del texto, entonces saben lo que es coherencia, cohesión, adecuación y obviamente gramática, revisión, etc. Ahora, también tienen habilidades muy prácticas, es decir, estrategias de redacción. Y aquí Casani es muy descriptivo en cuanto a que los escritores trabajan primero con las ideas, ¿no? Las buscan, las desarrollan, las ordenan. Cuando ese esquema está listo, empiezan a redactar. Y cuando han terminado de redactar, revisan, revisan, revisan. En realidad revisan siempre y de manera transversal. O sea, la revisión no ocurre después, ocurre a lo largo de toda la producción del texto. Finalmente, los escritores tienen actitudes. Entonces, esto es bien importante porque una actitud te puede paralizar. En cambio, una actitud abierta te puede movilizar. Así que, sobre el tema de las actitudes, las motivaciones, vamos a trabajar un poquito también. Aquí viene un detalle, ¿no? De los conceptos, o digamos del conocimiento teórico, del conocimiento práctico, y unos temas para reflexionar sobre las actitudes. El tercer componente de la escritura es la lengua, y la lengua nuestra es el castellano, ¿no? El castellano es una lengua de importancia internacional, es una lengua que crece en cuanto a extensión, a número de hablantes, es una lengua que ha dado literatura y poesía maravillosas, es una lengua que hay que disfrutar, ¿no? Y entonces vamos a descubrirla, vamos a entender que es dinámica, que está influenciada por, y yo quiero aquí dedicarle una palabrita a nuestra lengua, la lengua popular nuestra, está calcada del quechua, teñida de estructuras del quechua, estructuras lingüísticas y culturales. Entonces, cuando hablamos de esto, trabajamos una ficha donde leemos frases como, el frío bien grave está. Y sí que tiene esa frase. Es un calco del quechua y eso lo vamos a analizar y estudiar. Bien, pues eso en cuanto a la lengua escrita, que seguramente uno de los mayores desafíos que enfrenta el estudiante del nivel universitario. Con eso he tratado de mostrarles los tres grandes componentes, es decir, las tres grandes unidades de una materia, de una asignatura, que la tienen que estudiar el resto de la vida. Digo, no estudiar en un sentido formal, pero sí como reflexión sobre por qué se dice esto y por qué no se dice de esta otra manera, ¿no? Y ese pensar y repensar sobre la lengua nos va a hacer cultores inteligentes, avanzados, comprensivos de este instrumento tan interesante. Quiero dedicarle una palabrita final al tema de la ética, ¿no? La comunicación a la que sirve prioritariamente el lenguaje debería estar orientada desde la perspectiva ética, ¿no? Del respeto a los demás, de la necesidad de construir hermandad, comprensión y no todo lo contrario. En el último tiempo en Bolivia hemos vivido
conflictos muy graves que nos han llevado a enfrentamientos, no solo verbales, también físicos y bastante dramáticos en algún caso. Pues nosotros, estudiosos de las ciencias sociales, chicas y chicos, deberíamos cultivar en cada día, en cada mensaje, esta idea, ¿no? De que el lenguaje debe servir a la construcción de la hermandad y que todo lo que no sirve a ello es mejor guardarlo en un bolsillo, no escribirlo nunca. Voy a decir algo más terrible todavía. Un antropólogo al que entrevista a un sabio que me encanta, ya les diré el nombre luego, dice que el lenguaje humano es el mejor instrumento para el engaño, ¿no? Es un antropólogo especializado en conducta animal. Entonces él dice, es obvio, cuando el gorila macho está enojado, nadie se acerca a él. Todo su lenguaje muestra que está furioso y que va a agredir. En el caso de los humanos, el lenguaje sirve para engañar. Dices una cosa cuando en realidad sientes otra. Ese es un tema sobre el que hay que reflexionar y adoptar una postura eh, que vamos a reflexionar también en una situación didáctica que me gusta mucho entre todas las que he diseñado para este curso. Bueno, me despido y les doy la bienvenida y espero verlos muy prontito al inicio de este semestre.